listo. Listo, perfecto. Paréntesis, Juli, ¿puedes porfa ayudar a descentrar que me está escribiendo? Gracias. Ok, ya le escribo. Listo. Bueno, entonces ahora sí, entrando en materia, entrando en el tema, venimos, esta es la segunda reunión de este estudio que, bueno, pues que comenzamos hace 8 días, que es donde estamos estudiando los nombres de Dios o aspectos de la identidad de nuestro Dios, características de Dios, pero no más allá de solamente saber su significado, lo que significa una palabra o el nombre como tal, estamos yendo un pasito más allá. Estamos aprendiendo de qué manera nosotros debemos reflejar estos nombres o la identidad de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar? Ir más allá a solamente, lo cual es muy importante, el usar pues los nombres de Dios en un clamor durante la alabanza, durante la oración, intercesión, pero también ir un paso más allá, que es que estos nombres los reflejemos también en nuestra vida y en nuestro diario vivir. Entonces, el día de hoy, em, vamos a estar aprendiendo un concepto muy hermoso y es que vamos a conocer dos nombres, que es El Shaddai y Jireh, que nos muestran a Dios como nuestro sustentador y nuestro proveedor. Entonces, El Shaddai, que es el primer nombre que vamos a estar estudiando, significa todopoderoso. Entonces declaramos con este nombre la omnipotencia de Dios. Dios es supremo, Él es creador, como aprendimos también hace 8 días, y es omnipotente, es decir, Él todo lo puede, nada es imposible para nuestro Dios. Y eso es lo que significa este nombre o lo que refleja este nombre, el Shaddai. Vamos a ver entonces un poquito el contexto. El contexto. Este nombre es revelado por primera vez en Génesis 17:1. Ay, sí, ahí se los puse. En mi Biblia aparece el título de Abraham, perdón, de Abraham a Abraham. Entonces, vemos que en este contexto hay un cambio de identidad. Hay cosas muy especiales donde se ve reflejado por primera vez este nombre o revelado por primera vez este nombre en la palabra de Dios. Entonces, vamos a leerlo. Dice Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Entonces, ahí vemos, bueno, si ustedes se toman como el tiempito de leer un poquito más el contexto, todo el capítulo 17, van a ver que hubo un cambio de nombre. Cambia, Dios hace una renueva o hace un cambio de nombre, una transformación es la palabra que estaba buscando, porque cambió el nombre de Abraham, perdón, a Abraham. Y esto es un aspecto muy importante porque es que el nombre no es solamente un nombre como quizás ahorita lo vemos, que bueno, el nombre se cambia y ya. No, va mucho más allá. Cuando en la palabra de Dios hay un cambio de nombre, hay una transformación, eso significa un cambio de identidad, es algo importante. Entonces, el nombre anterior, Abraham, significaba exaltado padre y Dios lo transformó y lo cambió a Abraham, que significa padre de muchos. Y esto, o padre de multitudes, esto es un aspecto muy importante porque resulta que en ese momento cuando Dios le da este nuevo nombre o esta nueva identidad, Dios hizo un pacto con Abraham, una promesa que quizás parecía imposible ante nuestra perspectiva o la perspectiva humana. ¿Por qué? Porque es que la esposa de Abraham, Sara o Sarai, era estéril y además ellos ya eran bastante mayores. Pues ahí vemos en el versículo 17:1 que Abraham tenía 99 años, o sea, pues no era muy joven. Así que Dios le dijera, vas a ser padre de multitudes, pues quizás era una promesa que se veía imposible ante la perspectiva humana. Em, pero en el versículo 1, Dios mismo se presenta, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Y entonces luego hace, más adelante en el versículo 2, si no estoy mal, hace la promesa. Pero entonces también hay una parte muy importante que recalcar aquí. También hay
como un compromiso o una acción que viene asociada con esta promesa y con este pacto, porque es que las promesas no solamente es lo que recibimos, sino también a qué nos comprometemos. En este caso, Dios le dice, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Entonces también vemos que nuestra obediencia es una manera de reflejar también esa confianza que tenemos en el único con el poder y con la facultad, con el poder de satisfacer todas nuestras necesidades, que es Dios, que es el Shaddai, y con el único que es el Dios Todopoderoso para transformar nuestras vidas y de hacer eso imposible ante nuestros ojos, Él lo convierte en posibles conforme a su voluntad, ¿no? No es lo que nosotros queremos que Él convierta de imposible a posible, no, es conforme a su voluntad. Entonces, este es como el primer aspecto que también tenemos que tener en cuenta de cómo reflejar a el Shaddai, o al Dios Todopoderoso en nuestras vidas. También va muy ligado a la obediencia y en este caso también a servirlo con fidelidad y llevar esa vida intachable. Entonces, en las referencias cruzadas, pues que se encuentran de este versículo de Génesis 17, es decir, versículos, eh, podemos decir relacionados o sí, podemos llamarlos relacionados, encontramos Génesis 35:11, donde casualmente también es otra promesa y hay otro pacto que Dios hace con la siguiente generación o con una nueva generación. Déjenme ver. Dice así, se los voy a leer. No se los puse aquí en la pantalla, pero se los voy a leer. Dice, entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Entonces vuelve nuevamente a presentarse de esta manera. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes y te entregaré la tierra que le di a Abraham y a Isaac, y así te la daré a ti y a tus descendientes. Si nos vamos un poquito más atrás en el versículo 10, dice, diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Entonces vemos como nuevamente Dios se presenta como como el Dios todopoderoso muestra esta facultad, podemos llamarlo así, o esta cualidad, este poder de que Él es el todopoderoso y hay una transformación, hay un cambio de identidad. Entonces, la primera vez se presenta con el cambio y el pacto que hizo con Abraham. Y ahora entonces está como nuevamente reforzando este pacto y lo hace con Jacob y nuevamente hace un cambio de identidad, un cambio de realidad y un cambio de vida. Entonces vemos que vamos viendo que una manera también de reflejar al Shaddai en nuestras vidas es servirle y también dejar que Él haga esa transformación en nuestras vidas y creer que Él es el Dios todopoderoso para darnos una nueva identidad, para permitirnos ese nuevo nacimiento que habla pues más adelante la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, el Shaddai enfatiza. Bueno, perdón, antes de que vayamos para allá, también quería pues tocar este versículo, Mateo 5:48, donde nos motiva a llevar esa vida de fidelidad y esa vida intachable. Dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Obviamente, pues nosotros estamos llenos de imperfecciones y llegar a ese nivel de perfección, pues es algo que tenemos que toda nuestra vida seguir trabajando. Nunca vamos a llegar a ese nivel. Es algo que constantemente tenemos que estar trabajando. Entonces también es una alerta que no nos echemos, pues nos sentemos y digamos, ay, yo como que ya llevo muchos años en esto, yo ya estoy bien. No, siempre va a haber algo en lo que tenemos que trabajar para llegar a este objetivo. Entonces, el Shaddai enfatiza el poder absoluto, la suficiencia y la capacidad de Dios de sustentar, proteger y cumplir sus promesas. Si el Shaddai lo promete, Él lo hará y tenemos esa seguridad de que Él lo va a hacer. Pero entonces vamos a irnos a la parte práctica. Cuando nosotros negamos el nombre de El Shaddai o en qué situaciones podemos inconscientemente estar negando al Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver 4 puntos rápidamente. El primero, cuando actuamos como si todo dependiera de nosotros, como que todo depende de ti. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos diligentes, sí, por supuesto que sí, pero el punto es dónde está puesta nuestra confianza. Está puesta nuestra confianza quizás en nuestras habilidades, en nuestros talentos, en la inteligencia,
o en los logros, en el conocimiento, o incluso en el dinero, ahí es donde está el problema. Lo vemos en Salmo 127, 1 y 2, donde dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Entonces, es no confiar en nuestras propias fuerzas, sino depender del Dios Todopoderoso. Cuando estamos actuando como si nosotros pudiéramos sin Él, estamos negando pues al Shaddai en nuestras vidas. Vivir llenos de ansiedad por controlar todo, también ese deseo que tenemos humano de tener el control de todo y querer tener el control, algunos más que otros, sin descansar en Él. Entonces declaramos con la boca, sí, eres Dios Todopoderoso, lo cantamos, lo adoramos, pero con nuestras acciones declaramos que nosotros queremos ser autosuficientes, que queremos lograr todo por nuestra cuenta, solitos, incluso llegar a pensar que nuestros problemas son tan grandes que estamos como molestando a Dios. Como que decimos, no, pues es que Dios, ¿qué va a estar poniéndome cuidado a este problema, ¿no? Aunque sea pequeño, tenemos que aprender a depender 100% de Dios. Y esto nos lleva al siguiente punto. Dudamos que Dios puede obrar en lo imposible. Cuando dudamos que Dios puede obrar en lo imposible, estamos negando claramente al Dios Todopoderoso. Entonces Jeremías 32:17 dice, Señor mi Dios, tú con gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. También lo vemos en Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. También lo veíamos hace 8 días. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces pensar que una situación, que un problema, incluso que una persona no tiene arreglo, es estar negando al Shaddai, al Dios Todopoderoso, es estar diciendo, no, es que este problema es más grande que nuestro Dios que es todopoderoso. Entonces, muchas veces caemos en estas acciones o en estos pensamientos de forma inconsciente, porque pues son pensamientos, bueno, que quizás no tenemos ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra, como la intención de, o no estamos muy pendientes a este tipo de cosas y pasan de forma inconsciente, pero entonces también es la motivación de decir, bueno, voy a reflejar cada uno de estos nombres en mi vida y parte de eso es ser conscientes de cuándo lo estamos negando. Tercer punto, cuando buscamos seguridad fuera de él, entonces la pregunta es, ¿qué me está dando seguridad? ¿Cuánto dinero tengo en el banco? ¿Mi trabajo? ¿Incluso mi familia? Entonces, depender de esto en lugar de depender de Dios Todopoderoso, ahí es cuando estamos negando al Shaddai. Y el cuarto es la queja. Estar quejándonos todo el tiempo es un síntoma de que estamos negando al Shaddai y más adelante vamos a ver también a la otra cualidad de Dios como Jehová, perdón, proveedor, Jireh, también la queja pues es como otro síntoma grave. Entonces, muchas veces también la manera como hablamos niega los nombres de Dios y también los invito a que a medida que vamos avanzando en este estudio, pues seamos muy conscientes también de cómo estamos hablando, de nuestras expresiones, que a veces ni siquiera nos damos cuenta, porque como les decía anteriormente, lo adoramos, podemos incluso llegar a clamar utilizando los nombres de manera apropiada. Pero decimos expresiones como, por ejemplo, no, yo no puedo con eso, o me rindo, eso es imposible, no hay esperanza para mí, o decimos, Dios está muy ocupado para fijarse en estos problemas míos, todo depende de mí. Todas estas son expresiones que quizás parecen ser inofensivas, entre comillas, pero inconscientemente estamos negando que Dios es el Dios todopoderoso, el Shaddai. Más adelante vamos a ver también las otras que son muy comunes, que niegan de manera consciente o inconscientemente al proveedor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiarlas por expresiones como, listo, esto me sobrepasa, pero Dios es más grande que este problema. En estos momentos no tengo fuerza, pero en Él soy más fuerte. El Shaddai es mi refugio. Otra puede ser, no entiendo lo que me está pasando o no entiendo lo que está pasando, pero confío, pues el Shaddai o el Todopoderoso tiene el control. De mi lado está el Dios que hace los imposibles posibles.
Entonces, todas estas son expresiones que quizás deberíamos adoptar para que cuando lleguen esos problemas que parecen ante nuestros ojos imposibles, nos aferremos. También otra invitación es memorizar versículos. El tú memorizar versículos va llenando también el corazón de todas estas expresiones que glorifican y que reflejan las cualidades de Dios. Entonces sabemos que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Si estamos llenos de versículos, de promesas, de estas expresiones que glorifican a Dios, entonces en esos momentos de prueba, pues eso es lo que va a salir y de nuestras expresiones, porque la abundancia de corazón, si está lleno de todo esto, pues van a salir expresiones que glorifican también a Dios. Listo, vamos avanzando. Entonces, Jehová Jireh, nuestro proveedor. Un poquito de contexto, se encuentra la primera, bueno, la única vez que explícitamente sale en la Biblia esta palabra Jireh es en Génesis 22:14, en la historia de Abraham e Isaac. El título, bueno, sabemos que los títulos son puestos humanos, pero bueno, me parece interesante porque pues como que organiza la Biblia de una manera pues bonita. En la mía sale la prueba de fe de Abraham. Entonces Dios le da una prueba a Abraham que incluso ante nuestros ojos también puede parecer que no tiene sentido. Porque bueno, para resumirla, em, Abraham, después de, ya habíamos visto lo que lo vimos en el capítulo anterior, bueno, en el nombre anterior, cuando Dios le promete que va a ser padre de multitudes y pues era algo imposible ante la mente humana porque era mayor y su esposa era estéril. Bueno, después de todo esto, Dios le regala un hijo que se llama Isaac, y entonces luego le dice, le ordena, pues le dice que tiene que sacrificarlo. Entonces Abraham pues se va con su hijo, prepara el sacrificio y justo cuando está a punto de sacrificarlo, Dios provee el carnerito o la ovejita pues que está ahí amarrada y entonces ahí es cuando pues Abraham dice, ok, se los voy a leer. 22:14. Dice así. Uy, perdón. Dice, Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa él provee, el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy la gente todavía usa el nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. También en la parte anterior vemos en el versículo 7 que Isaac se dio vuelta, dice, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Y sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Entonces Abraham le responde, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Aunque él no veía, no sabía, pues sabía muy claramente la instrucción que Dios le había dado de ve y sacrificar a Isaac, tu hijo. em, Él igual confió y esa confianza es que también algo que podemos aprender. Entonces, em, chu, 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 chu. A través de esta prueba, Dios le enseñó a Abraham y también nos enseña a nosotros prioridades. Dios debe ser el número uno en nuestras vidas. No era que Dios fuera cruel y quisiera pues la muerte de Isaac, no era eso. Dios tenía un propósito mucho más grande de lo que nosotros podemos entender con esto y con esta prueba y deseaba también fortalecer la fe de Abraham. Entonces, tenemos que establecer también esas prioridades. Dios debe ser el número uno en nuestras vidas, incluso por encima de los hijos, de nuestra pareja, cónyuges, de la familia, del trabajo. Dios debe ser el número uno. Entonces la prueba fortaleció el compromiso que tenía Abraham de obedecer a Dios y confiar en él como Jireh, como el proveedor, incluso sin ver el carnero, lo que les decía anteriormente, él no sabía pues que esto iba a pasar y aún así confió de que Dios es el proveedor y él tenía control de esta situación y obedeció de esta manera. Entonces Jehová Jireh em, nos refleja o nos muestra un Dios proveedor, a nuestro Dios proveedor. Fiel no solamente en el aspecto financiero, muchas veces lo relacionamos solamente con el dinero, como que Él es el que provee económicamente, pero no, es en todas las áreas de nuestra vida. Él provee dirección, consuelo, redención, esperanza, respuestas, y aunque
bueno, aunque les decía como en que explícitamente solamente se refleja o se nombra este nombre una vez en la palabra de Dios, se refleja esta característica de Dios como proveedor en toda la Biblia, como por ejemplo, ahí les puse varios ejemplos. En Éxodo 16, con el maná y las codornices, donde Dios fue el proveedor a su pueblo durante 40 años en el desierto. 40 años, imagínense eso, 40 años donde el pueblo de Israel no tuvo que preocuparse por qué comer porque amanecía y Dios les había puesto ahí todo pues para comer. Em, También lo vemos en Primera de Reyes 17, 14, 16. Otro ejemplo, cuando está, este es el ejemplo de la viuda de Sarepta y Elías, donde ella tenía solamente un poquito de harina y un poquito de aceite, y entonces Elías le pide alimento y ella le dice, bueno, pero es que no tengo, solamente tengo este poquitico que ni siquiera alcanza para alimentar a mi familia. Y entonces ahí es cuando Elías le dice, bueno, le la exhorta, podemos llamarlo así, a confiar en Dios y Dios hace un milagro y provee y incluso pues nunca hizo falta la harina y el aceite em, pues para alimentar a Elías y a todos los de su casa. Y también incluso anteriormente a esto, Elías fue alimentado por cuervos. Entonces vemos cómo Dios tiene especial cuidado y es este proveedor. También hay promesas como en Mateo 6:26, donde dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Entonces, cada vez que vean pajaritos por allá, recuerden, el Dios proveedor tiene, sí, tiene especial cuidado con las aves, que ni ellas ni se preocupan por qué voy a comer mañana. Ahora imaginemos nosotros que somos llamados hijos de Dios, del proveedor, del creador, del todopoderoso. O Filipenses 4:19, donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, todos estos son ejemplos de promesas, de cosas que debemos llenar nuestro corazón. ¿Para qué? Para glorificar y reflejar al Dios proveedor en nuestras vidas. Ok, entonces vamos nuevamente a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el nombre del Shaddai. ¿De qué manera estamos consciente o inconscientemente negando a Jehová Jireh o a Dios Jireh en nuestras vidas? El primero es vivir con ese miedo constante a la escasez. Entonces, mucha gente vive en una acumulación por temor. Ojo, es diferente ahorrar sabiamente, a mantener unas finanzas organizadas, a acumular por temor. Entonces, por miedo de en qué momento va a venir la escasez, en qué momento se me acaba mi trabajo, mi ingreso, y no, entonces voy a acaparar y acumular por ese miedo. Es muy diferente las dos cosas. O, por ejemplo, negarse a ayudar a otra persona por miedo de que mañana no me va a alcanzar. Entonces, es fácil, yo creo que es algo que nos confronta a todos porque es muy fácil llegar a caer en esto y negar inconscientemente a Jireh en nuestras vidas, porque pues si uno dice, bueno, estoy pasando por esta situación económica difícil, em, y alguien viene a pedirme ayuda económica, pues uno normalmente dice, no, pero es que no puedo, no me alcanza ni siquiera, de pronto lo que decía la viuda de Sarepta, no me alcanza ni siquiera para alimentar a mi familia, ahora cómo voy a ir a alimentar a otra persona. Pero bueno, aquí Dios nos está enseñando claramente que, y bueno, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que la generosidad, em, pues Dios recompensa esa generosidad. Entonces, el negarse a ayudar por miedo de que mañana no me va a alcanzar es una manera de negar a Jehová Jireh en nuestras vidas. Y también pues andar en esa mentalidad de escasez, donde inconscientemente rechazamos esa abundancia del proveedor. Entonces, nuestra mente está bloqueando muchas veces la bendición que tiene Dios proveedor, Jehová Jireh, preparada para nosotros. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, me gustó mucho esta imagen porque explica muy bonito este versículo. Buscar, que es ese, buscarlo implica esfuerzo, diligencia, enfoque, como prioridad, primeramente, nuevamente, el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas.
es decir, todo lo que nosotros necesitemos. Y ojo, también hay que tener una diferencia entre lo que necesitamos y lo que deseamos, ¿no? Entonces Dios dice que cumple todo lo que necesitamos. em, y bueno, serán añadidas. Dios proveerá lo que necesitamos como resultado de priorizarlo a Él. Ok, segundo punto, ¿de qué manera consciente o inconscientemente negamos a Jireh? Buscar provisión de formas incorrectas. Muchas veces entonces nos desesperamos por las situaciones que estamos viviendo y comenzamos a mirar formas de hacer negocios un poco raros, fraudes, cosas que no glorifican a Dios, o tener una dependencia tóxica quizás a nuestro trabajo, depender 100% de nuestros ahorros de pronto, en lugar de enfocar nuestra dependencia en Dios, quien es el proveedor. Vuelve a aparecer la queja de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Entonces la queja es algo terrible que tenemos que comenzar a sacar de nuestras vidas. No solamente quejarnos hacia otras personas, sino también nuestros pensamientos que no estén enfocados en la queja. Primera de Timoteo 6, 7, 8 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Entonces no nos quedemos viviendo en lo que me hace falta, sino miremos también todas las bendiciones que Dios nos ha dado y confiemos que Jehová Jireh va a proveer en esas necesidades que tenemos en este momento. Cuarto, no confiar en sus tiempos, entonces querer ayudarle a Dios. ¿Cuántas veces tomamos decisiones apresuradas queriéndole ayudar a Dios porque no estamos confiando en sus tiempos? Eso también es una manera de estar negando a Jehová Jireh. Entonces, rápidamente, expresiones que niegan a Jireh en nuestras vidas es cuando decimos, ay, no, yo miro cómo resuelvo. Entonces ahí estamos eh, diciendo o declarando cero dependencia a Dios. Es como, ay, yo miro, yo resuelvo, yo. Dios no se acuerda de mí. Entonces, o no hay plata, ni modos, esa resignación en lugar de tener fe. O el dinero nunca alcanza. Otra expresión es, ¿cómo voy a dar si no, perdón, si no tengo? Ahí lo pegué, perdón, si no tengo. Em, entonces, es cambiarlas, de pronto por Dios es mi proveedor. A Dios le agrada cuando soy generoso, a Dios le agrada el corazón generoso. Dios multiplica lo que se entrega con fe. Y hay un versículo de apoyo por si lo quieren anotar, 2 Corintios 9, 8. Y algunos tips para reflejar a Jehová Jireh en nuestras vidas es confiar en la provisión de Dios incluso antes de verla. Si no estamos viendo de dónde va a salir, no es nuestra ¿cómo vamos a decir? No es nuestro lugar el saber cómo Dios nos va a bendecir. Nuestro lugar es confiar y depender 100% de Él. Él es el Dios todopoderoso, Él es el proveedor y Él va a proveer en esa necesidad. Entonces, confiar en esa provisión. Segundo, orar cuando nos encontremos en duda o necesidad. Filipenses 4:6, otro versículo de apoyo. En lugar de ir a buscar negocios o cosas, bueno, de solucionarlo de nuestra manera, que cuando entre esa duda o esa necesidad, lo primero que hagamos sea orar, orar y esperar una respuesta de Dios, el proveedor. Tercer punto, la generosidad. Proverbios 28, 27. La generosidad. El generoso refleja a Jehová Jireh con cada acción, pues es que sabe quién es el sustento y comparte esa bendición y de la provisión que Él le da. Y el último, testimonio. Cuando entonces pasamos una prueba y vemos la provisión de Dios, compartirlo y que sea testimonio para otras personas. Ok, ya como conclusión para terminar y para orar, estos dos nombres muestran que a Dios como nuestro sustentador y proveedor, y de manera muy general, la mejor forma para nosotros reflejar estos dos nombres, incluso los que vienen, es con la fe. Creer en el poder, bueno, recordemos que la fe es eso, creer, confiar, obedecer, esos tres puntos. Entonces, creemos en el poder para cumplir sus promesas, de que si el Shaddai lo promete, Él lo hará. Confiar, descansar y depender en Él. A pesar de lo que estamos viendo en nuestra realidad, nosotros confiamos ciegamente en el Dios Todopoderoso y en el proveedor. Y por último, obedecer. Aunque no entendemos el plan, no entendemos lo que estamos pasando o por qué, obedecemos lo que Dios nos está mandando. ¿Ok? Recordemos, el Shaddai es el Todopoderoso y Jehová Jireh es nuestro proveedor. Bueno, y con esto entonces los invito a que cerremos los ojos, vamos a terminar este tiempo en oración y en un tiempo cortico
también de alabanza y de adoración. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo.